Bienvenidos nuevamente a Evidencias, continuando con esta serie acerca de profecías, parte 2. En esta ocasión vamos a profundizar sobre un libro que ha sido sellado, este arroyo que nadie puede abrir. Si quieres estudiar lo que dice ese libro y las implicaciones que tiene para tu vida, quédate con nosotros nuevamente aquí en Evidencias. Estamos continuando esta serie de evidencias acerca de profecías. Gracias por sus preguntas y también por sus sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Les invitamos que nos sigan a través de las redes sociales y si te has perdido algunos de los programas que hemos presentado hasta ahora, puedes ver nuestros archivos en YouTube. Nosotros, mientras leemos el libro de Apocalipsis, vemos que Juan es guiado por seres muy especiales. En esta ocasión, en el capítulo 4, tiene un ángel que lo está acompañando. Y ahora vamos a ver uno de los versículos más emocionantes que tenemos en el libro de Apocalipsis en relación a la profecía revelada. Vemos en Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. El capítulo 4 de Apocalipsis tiene una escena impresionante. Es una escena de entronización. Vemos cómo el Cordero que fue inmolado, Jesús, se presenta ante el universo. Ahora aquel que había sido sacrificado, aquel que había probado que Dios es un Dios justo, se presenta ante los seres creados con la evidencia de que Él ha cumplido su parte. Pero, ¿qué detalles podemos aprender acerca de esta escena aquí en el contexto del santuario en Apocalipsis 4? La llave para entender el capítulo 4 y 5 es presentada en el capítulo 3. Generalmente esta es la secuencia. El final de una escena presenta lo que va a suceder en la escena siguiente. Entonces, al final del capítulo 3, versículo 21, Jesús dice lo siguiente: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces aquí se presenta una escena de entronización. La entronización de Cristo. Entonces vean, en los capítulos 4 y 5 se presentará la entronización de Cristo. Cómo Cristo venció, lo que le permite sentarse en el trono. En la secuencia, en el capítulo 6, se va a presentar cómo el pueblo de Dios va a enfrentar esas luchas y también cómo el pueblo de Dios está venciendo. Concluyendo en el capítulo 7, donde se presenta cómo el pueblo de Dios venció. Entonces vemos que los capítulos 4, 5, 6 y 7 están unidos temáticamente, presentando la experiencia de la victoria con base en la victoria que tuvo Jesús. En primer lugar, Cristo vence en los capítulos 4 y 5, cómo Él venció y fue entronizado. En los capítulos 6 y 7, cómo el pueblo de Dios vence. Y al final es entronizado, o sea que obtiene la victoria. Entonces esta es la clave. Estos capítulos se refieren a la victoria y a la entronización, lo que Cristo ya anticipa en el capítulo 3. Los capítulos 4 y 5 tratan esta temática. El capítulo 4 presenta el trono, el local donde Cristo es entronizado. Luego en el capítulo 5 se muestra efectivamente cómo Cristo es entronizado, o sea, recibiendo el trono, recibiendo el poder, recibiendo el reino. Y esta es la cuestión central del capítulo. El capítulo 4, versículo 1, por ejemplo, ya nos anticipa que los siguientes capítulos se van a tratar del futuro. Ahora, antes de empezar a explicar el futuro,
Los capítulos 4 y 5 son una introducción. No se trata del futuro, sino una introducción para que después podamos entender el futuro bajo la perspectiva del cielo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de la muerte de Jesús? Él resucitó, ascendió al cielo y fue entronizado. Él es el Rey del universo y a Él le pertenece entonces la tierra. Esa es la introducción para que después podamos entender los eventos que se siguen en la secuencia, ya que Cristo ahora está en el cielo, es el Rey y es quien va a interceder por nosotros. Ese es el contexto. El punto central que se presenta en estos capítulos, en el capítulo 4 y 5, es quién tiene el derecho de gobernar, quién es el que puede reinar. ¿Y por qué esto es importante que sea explicado en el libro de Apocalipsis? Porque al comienzo de la Biblia, cuando el ser humano fue creado, en Génesis 1, por ejemplo, dice que Dios hizo al ser humano y le dio poder para gobernar la tierra, para que fuera el rey de la tierra. Ya en el capítulo 3 del libro de Génesis se presenta que el ser humano perdió el reinado de la tierra y se lo dio a un tercero. Jesús en varias ocasiones, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo que el reino había sido dado a Satanás. Y aún mismo Satanás, cuando conversaba con Cristo, le decía que el reino le había sido dado a Él. O sea, Satanás defiende el hecho de que Él es el rey de este planeta. Otro ejemplo es cuando vemos el libro de Job, cuando aparece una escena de un concilio celestial y aparece entonces Satanás como representante de la tierra. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 muestran que ahora Jesús venció a Satanás y Él entonces tiene el derecho de tomar el reino. Hubo un cambio de poder en el planeta Tierra. Entonces, ese es el punto central de estos capítulos, demostrar que ahora el reino le pertenece a Cristo por derecho. En el capítulo 5, Juan ve un libro. En este caso no pensamos en un libro moderno como son las tabletas que nosotros tenemos hoy para información, o los libros que nosotros podemos hojear como son los códices, sino que se trata de un pergamino enrollado. Y veamos, en este caso, la figura de un rollo. Estos rollos antiguos tenían sellos, los cuales garantizaban que el rollo no fuese abierto por una persona no autorizada. Aquí tenemos un rollo que tiene 7 sellos. Y Apocalipsis 5:1 lee: vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué es importante el libro que es sellado? ¿Y quién tiene autoridad para abrirlo? El capítulo 5 es una continuidad a la escena que se presenta en el capítulo 4. Seguimos con el enfoque sobre el trono, donde está el Padre, Dios Padre en el trono. Él tiene en su mano derecha un libro, el libro de la alianza, el libro del pacto, que simboliza el poder, que simboliza el reinado. Y el punto es que nadie puede recibir este libro. Entonces Juan comienza a llorar porque él ve que nadie puede tomar el reinado. Entonces la Biblia presenta que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y entonces ahora puede abrir el libro. Entonces se presenta a Jesús como aquel que puede y tiene derecho para recibir el reino. Aquí podemos ver que se presenta a Jesús de dos maneras, como el león de la tribu de Judá, presentándolo como conquistador, como victorioso, y también en el versículo 6 como un cordero. Y esta figura del cordero representa la forma como él venció al mal. Él venció siendo un cordero sacrificándose. Entonces, aquel que se sacrificó por nosotros, el cordero, fue victorioso como un león. Y por tal razón, ahora él tiene el derecho para recibir este rollo, este libro. O sea, puede recibir el reino. Ahora, el capítulo 4 y el capítulo 5 tienen enfoques un poco diferentes uno del otro. Nuevamente estamos hablando del trono de Dios, se presentan que hay muchos testigos, miles y millones de seres creados, viendo a Jesús recibiendo el reino, recibiendo el trono. Entonces cuando contemplan la escena, adoran a Dios, alaban al Cordero, conmemoran, celebran. Y es interesante que cuando vemos la adoración en el capítulo 4, vemos en el versículo 11 cuál es el motivo de la alabanza. Y dice en la mitad del versículo 11,
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos que en el capítulo 4 se está alabando a Dios porque es el creador. La creación es el motivo que genera esta alabanza. Ahora, cuando vemos en el capítulo 5, donde claramente Jesús está recibiendo el poder y la autoridad porque Él murió por el ser humano, vemos un segundo motivo para la alabanza. En el versículo 9 del capítulo 5 dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, el motivo de la alabanza en el capítulo 5 es porque Dios es Salvador, es el Redentor. Él es adorado porque Él nos creó en el capítulo 4 y también porque nos salvó en el capítulo 5. De esa forma, el libro de Apocalipsis nos presenta que estos son los verdaderos motivos por los cuales debemos alabar a Dios. Porque Dios nos creó, porque Dios nos ama y nos salvó de nuestro pecado. Vemos más adelante en Apocalipsis que se presenta la falsa adoración, donde se alaba a Dios por otros motivos, pero no por la creación y ni tampoco por su redención. Entonces vemos que esa es la dinámica que se establece en el libro de Apocalipsis. La verdadera adoración y la falsa adoración. Juan se encontraba frente a una escena imponente. Está ante el trono del universo. Ahí puede ver a seres celestiales. Ahí puede ver que se ha de hablar acerca del futuro. Él está deseoso de saber el contenido de esos sellos. ¿Quieres escuchar y estudiar acerca de los mismos? Quédate con nosotros entonces después de esta pausa aquí en Evidencias. ¿Te has quedado intrigada por saber el contenido de ese rollo? ¿Tú quieres saber a qué se estaba refiriendo el ángel y qué nos hablaba acerca del futuro? Pero si tú, que estás interesado en saber la relación que tiene ese rollo con la historia, debes tal vez leerlo en relación con las 7 iglesias que hemos estudiado anteriormente. ¿Qué relación hay entre los sellos y las iglesias? Después de la escena introductoria, el texto ahora presenta lo que va a suceder en la tierra. Dios entonces presenta lo que va a suceder en la historia a través de los 7 sellos, que comienzan en el capítulo 6. El capítulo 6 presenta la historia comenzando luego a la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Entonces el periodo de los 7 sellos es el periodo entre los apóstoles hasta la segunda venida de Jesús. Entonces vemos que es una profecía que presenta un periodo histórico y la clave para entender estos capítulos se encuentra en Apocalipsis 3, que nos recuerda que como Jesús venció, fue entronizado, de la misma forma el pueblo de Dios va a obtener la victoria. El principio es el mismo. Capítulo 4 y 5 nos muestra cómo Jesús venció, pero luego en los capítulos siguientes, en los capítulos 6 y 7, presenta la batalla del pueblo de Dios y cómo van a vencer. En el capítulo 6, que son los primeros sellos, nos presenta la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entre estos sellos aparecen varios símbolos. Por ejemplo, aparecen 4 caballos. En el primer sello aparece un primer caballo. En el segundo aparece otro caballo y así por delante. Los 4 primeros sellos aparecen 4 caballos, que son 4 periodos históricos de la iglesia cristiana en esa lucha para vencer así como Cristo venció. Y así el texto va hasta llegar al 7º sello, que en el caso se encuentra en el capítulo 8, el cual concluye con la segunda venida de Jesús. De esa forma podemos ver que en el libro de Apocalipsis la historia es recontada en más de una oportunidad. Y este principio es determinado como el principio de la recapitulación. Dios nos presenta la historia de una cierta manera, de un punto de vista, como por ejemplo en las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 representan la historia de la iglesia cristiana. Luego, cuando llegamos a los 7 sellos, principalmente en Apocalipsis 6, vemos que se cuenta nuevamente la historia, pero ahora enfocado en las luchas y los desafíos que el pueblo de Dios tendría durante la historia, intentando seguir a Jesús y las luchas que enfrentarían por eso. Más adelante, Apocalipsis presentará las 7 trompetas, que nuevamente cuenta la historia
desde la época de la ascensión hasta la segunda venida, pero ahora con otro enfoque sobre los perdidos, los que oprimen al pueblo de Dios durante ese periodo histórico. Los periodos son los mismos, pero los enfoques son diferentes. Dentro de todas las emociones que tenía Juan, ahora vemos como él está casi aguantando la respiración mientras se comienzan a abrir los sellos, como se relata en el capítulo 6, versículo 1. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. También tenemos que el segundo sello se relaciona bastante al primero. Tenemos otro equino que sale poderosamente cabalgando. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. ¿Qué relación hay entre estos 2 sellos y la historia de la iglesia? En el capítulo 6 de Apocalipsis se nos describen 7 sellos. Los primeros 4 sellos se mencionan que son 4 caballos y 4 jinetes. Esta imagen de 4 jinetes y 4 caballos la encontramos en el libro de Zacarías capítulo 6. Allí se nos describen a 4 jinetes que van alrededor de la tierra hacia los 4 ángulos a mirar qué está haciendo el pueblo de Dios. Esto sugiere entonces que los sellos revelan lo que el pueblo de Dios está haciendo. De manera que deberíamos mirar entonces en cada sello, en cada caballo, cómo el pueblo de Dios ha estado en relación con el pacto con Dios. El primer caballo se menciona como un caballo blanco, un caballo que indica pureza, un caballo que dice va venciendo y para vencer, y presenta así una relación muy estrecha con la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual hubieron muchas victorias evangélicas, a tal punto que Pablo llegó a confesar que el evangelio había llegado a todos los confines del mundo conocido. Era una iglesia que en tan poco tiempo logró llevar el evangelio por todo el imperio romano. Así que podríamos hablar que el caballo blanco, el primer jinete o el primer sello, representa a la iglesia apostólica que duró hasta el siglo 100. Luego vemos un segundo caballo bermejo, escarlata, ensangrentado, y si tomamos en cuenta que el caballo aquí, el color rojo, lo que se está representando es la muerte, estamos entonces viendo una iglesia que está sufriendo muerte, que está sufriendo persecución, que está sufriendo pérdida, que está muriendo. Y esta iglesia tiene mucha resemblanza con lo que pasó en el segundo siglo y tercer siglo, con las grandes matanzas que hubieron en la iglesia cristiana una vez que los apóstoles murieron, a tal punto que en el año 310 se menciona una de las grandes muertes que por 10 años el emperador Constantino tiró contra la iglesia. Y esto nos recuerda a los 10 días o 10 años de persecución que la iglesia de Esmirna padeció desde el año 303 hasta el 313, cuando finalmente se dio un edicto llamado el Edicto de Milán, que le dio libertad a la iglesia cristiana, y se convirtió el imperio romano, convirtió la religión cristiana en una de las religiones oficiales del imperio, y en ese momento la persecución terminó. Así que vemos en estos 2 sellos cómo la iglesia estuvo en relación con Dios. Número 1, su relación fue buena, y el segundo sello, su relación fue tan buena que lo llevó a sufrir por el Señor. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes
alabe a Dios por esto. Y esto fue lo que esta iglesia hizo, sufrir persecución y nunca abandonar al Señor. Como podemos ver, en la iglesia se reflejan las características profetizadas en estos sellos. Podemos ver en el gráfico como del año 34 al año 100, al igual que lo vimos anteriormente con las 7 iglesias. En el caso de Éfeso, tenemos la historia de la iglesia primitiva, una iglesia blanca y pura. Vemos en el segundo sello desde el año 100 hasta el año 313, donde sufrió la iglesia las persecuciones más horribles, como también habíamos estudiado al estudiar las 7 iglesias, en ese caso la iglesia de Esmirna. El futuro del pueblo de Dios no ha quedado al azar. Dios le ha guiado, le ha dirigido y le ha mostrado de manera panorámica lo que había de suceder. Pero, ¿qué más hay detrás de los próximos sellos? ¿Quieres poder reconocer los próximos periodos que fueron vaticinados en la profecía mientras se van abriendo cada uno de ellos? Si quieres descubrir lo que allí se encuentra, quédate con nosotros después de esta pausa, aquí en Evidencias. Estamos de regreso para ver de qué se tratan estos caballos que son liberados después que se abren los sellos. Vamos nuevamente a las Escrituras. En Apocalipsis 6 lee de la siguiente manera: Cuando abrí el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Cuando abrí el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llama Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, con pestilencia y por las fieras del campo. Aquí vemos estos oscuros capítulos de la historia de la iglesia. ¿De qué periodos se está hablando? ¿Cómo se cumplieron estos sellos a través de la historia? Hay un texto muy interesante en el libro de Levítico, Levítico capítulo 26. Entre los versículos 21 y 26, nos presenta a Dios diciéndole al pueblo lo que les sucedería a ellos en el caso de que cumplan el pacto, las bendiciones que ellos recibirían, y en el caso de la quiebra del pacto, las consecuencias que ellos sufrirían. En el versículo 22 se presenta que Dios enviaría animales, fieras, para que acepten mi disciplina, como dice el versículo 23. El versículo 25 presenta la espada, la cual es la venganza por la quiebra del pacto. Se también mencionan las pestes. En el versículo 26 se menciona la escasez de comida, la escasez de pan. 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán pero no se saciarán. Entonces vemos que esas son las consecuencias de la quiebra del pacto con Dios. Y es interesante ver que el lenguaje es el mismo que se presenta en Apocalipsis. Cuando vamos al capítulo 6, versículos 5 y 6, vemos que el caballero tiene una balanza en la mano. El alimento es medido, es racionado, no está libre para que se coma a gusto. Y allí dice que es una medida de trigo por 1 denario. Eso significa que es lo mínimo necesario para la supervivencia. Las personas reciben una medida de trigo por el dinero del trabajo de un día. Eso demuestra que el alimento está contado, está racionado, hay escasez. Y en el siguiente caballo, que vemos un poco más adelante, que es el caballo pálido, se presentan las otras consecuencias de la quiebra del pacto, como la espada, pestes y fieras del campo. De esta forma vemos que estos 2 sellos
están relacionados con la quiebra del pacto. Estos dos sellos representan periodos históricos donde el cristianismo comenzó a unirse con poderes políticos y las herejías comenzaron a entrar dentro de la iglesia. Otro punto a destacar es que la Biblia presenta granos, alimentos, como un símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada con el alimento. Así como el alimento nos nutre y nos da vida y nos da fuerza, la palabra de Dios también hace lo mismo. En Lucas 8, por ejemplo, vemos que la semilla es la palabra de Dios. De esa forma vemos ese contexto donde el trigo y la cebada son símbolos de la palabra de Dios. Y como vemos en este periodo histórico, probablemente entre los siglos 3 y 4, la palabra de Dios en sí es escasa. Las personas no tienen libre acceso, están recibiendo apenas lo mínimo de la palabra de Dios de los líderes religiosos. Apocalipsis también presenta una esperanza para este periodo histórico, donde la iglesia fue legalizada, pero empezó a decaer espiritualmente. La esperanza está en el resto del mensaje, que nos dice que no sea dañado ni el aceite ni el vino. Noten que el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo y el vino es un símbolo de la sangre de Cristo, de la salvación. Aunque la palabra de Dios, el trigo y la cebada, estén faltando, sean escasos, y haya hambre de la palabra de Dios en ese periodo histórico, ya que el pueblo no tiene acceso libre a la palabra de Dios, entre tanto, el Espíritu Santo seguiría presente en ese periodo y la salvación todavía estaría disponible a las personas. Es algo que no sería danificado. Más adelante, en el cuarto sello, cuando surge el cuarto caballo, que es un caballo pálido, en realidad la palabra original es cloro, que sería una mezcla entre amarillo y verde. Algunos relacionan este color con el color de cuerpos en el estado de decomposición. O sea, se refiere a una etapa después de la muerte. El caballo anterior, el negro, representa la muerte espiritual. Y ahora el cloro representa la degeneración, la putrefacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este periodo? Después que el cristianismo es legalizado y las herejías empiezan a entrar en la iglesia, entre el tercer y cuarto siglo, lo que se sigue es el periodo de la Edad Media, que es un periodo muy difícil para el cristianismo, ya que estaban perdiendo el poder de transformar vidas. El poder del Evangelio se había perdido. Y esta fue una etapa terrible en la cual se encontraba el cristianismo. Y es en ese momento que en el versículo 8 se presentan las consecuencias de la quiebra del pacto con Dios, como la espada, el hambre, las pestes, las fieras, todo eso como consecuencia de la infidelidad de la iglesia a Dios. El libro de Apocalipsis está lleno de figuras que tienen que ver con el santuario. En el quinto sello vemos una figura que nosotros la relacionamos con el tabernáculo. Leamos. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esta trágica escena de martirio, de muerte, está también salpicada de esperanza, porque nos hace reconocer el deseo que tienen aquellos de ser juzgados. Pero juzgados ¿por qué? Porque para el que es justo, el juicio no son malas noticias. Al contrario, es cuando es vindicado el carácter de Dios y también es vindicada la justicia de ellos. ¿De qué periodo histórico estamos hablando? ¿Cuándo fue que se abrió este quinto sello? El quinto sello aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Dice que el quinto sello
fue abierto y vi las almas de los decapitados por la palabra de Dios debajo del altar. Y decían al uno clamando, Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Y se le dice que se aguanten un poquito más hasta se complete el número de sus consiervos. Y mientras tanto se le dio una vestidura blanca. Así que en este sello lo que vemos es solamente muerte y sangre clamando. Tiene esto mucha relación con el primer libro de la Biblia en Génesis y la primera muerte. Cuando Caín mató a Abel, la Biblia menciona que Dios le dijo a Caín, la sangre de Abel clama por justicia. Esto indica que el grupo que vemos en el quinto sello es un grupo fiel. De hecho, el texto dice que han muerto por la palabra de Dios y el testimonio. Es un grupo que ha fallecido injustamente, persecución por otro poder, por otras personas, y que ahora están diciendo, Señor, por favor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, todavía tienen que esperar. De manera que este sello lo que está pidiendo es por justicia, por juicio. Y juicio Él está pidiendo por los que moran en la tierra. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, versículo 13 de Apocalipsis, donde hay plagas que caen sobre estos que moran en la tierra. Así que podríamos mirar que este grupo dice, Señor, haznos justicia, completa el juicio. Y Apocalipsis 19:2 aparece allí la misma expresión donde dice que por fin se le hizo justicia a este pueblo, a este grupo del Señor que estaba sufriendo. Lo único que se le dice es que aguanten con las vestiduras que se le dan. Estas vestiduras tienen mucha importancia porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, se describen estas vestiduras como la justicia del Señor. Lo que le está diciendo entonces es, ustedes han sufrido, pero ustedes gozan de la justicia de Dios. Y llegará el momento en que le haré justicia completamente y entonces ustedes verán la salvación que tanto tiempo han clamado. De paso, este ha sido a través de la historia uno de los grandes clamores que se presentan en la Biblia. Cuando usted va al libro de Daniel, capítulo 8, usted va a encontrar a un santo hablando con otro santo y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Luego en el capítulo 12 va a haber otra vez versículo 12, versículos 6 y 7 a dos varones hablando. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo durará? Y le dice, aguántense. Y finalmente aquí en Apocalipsis vemos otra vez, ¿hasta cuándo durará? Así que vemos un constante deseo por el pueblo de Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo estoy seguro que los que nos están viendo en este momento por televisión se han hecho la pregunta muchísimas veces diciendo, Señor, ¿hasta cuándo durará la aflicción que estamos sufriendo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar? Pero el mensaje nos dice, aguanten todavía un poquito más. Aguanten, soporten, esperen, porque todavía estoy haciendo una obra de salvación. Así que ese deseo de esperar se cumple en un sentido cuando Dios dice que el Señor no tarda su venida como algunos tienen por costumbre, dice 2 de Pedro 3:9, sino que es paciente y benigno, esperando que todos vengan al arrepentimiento. El hecho de que Dios no nos haya hecho justicia todavía indica que su mano poderosa está todavía interviniendo en la humanidad, esperando que personas vengan a sus pies, se arrepientan y puedan lograr la salvación de la cual tú y yo gozamos. Es por eso que el Señor nos dice, aguanten, esperen, porque su redención está cerca. Como hemos visto, estos sellos pueden ser identificados a través de la historia. Podemos ver cómo la mano de Dios ha podido demostrar que Él está en control de los eventos. No simplemente suceden al azar. No se trata que el enemigo está en el control, sino que el Dios soberano permite, dirige cada uno de los aspectos de la historia, siempre para beneficio de nosotros como sus criaturas y para que su nombre sea glorificado. Si te quedas con nosotros después de esta pausa, podrás investigar de qué se tratan los próximos sellos, cuándo fueron abiertos o cuándo están por abrirse aquellos eventos finales que desenlazarán en el fin de la historia.
Estamos llegando al final de nuestro programa y hemos podido ver cómo se han abierto los sellos, uno tras el otro. Primer sello. Sale el equino blanco, aquel caballo, venciendo y para vencer. El segundo sello, el tercero, cuarto, quinto. Ahora continúen conmigo en Apocalipsis 6. En el versículo 12 lee: y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio. La luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Cuando hablamos acerca de la apertura de este sello, vemos eventos que sucedieron y eventos que están por suceder. ¿Cuándo se abrió este sello? ¿Qué relación había entre este sello, Mateo 24, y el fin del tiempo? El sexto sello, al parecer, presenta el fin de la historia humana. El sexto sello describe que pasaron varias cosas en el cielo. Lo primero que se dice es que el sol se oscureció y la luna se volvió sangre. Luego dice que las estrellas caerán como higos y finalmente el sello termina diciendo que capitanes, reyes, pobres, ricos, todas las clases sociales verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y dirán a las piedras: escondednos de la ira de Dios y del Cordero, porque ¿quién podrá permanecer en pie? Así termina el sexto sello. Así que podremos mirar un contexto aquí. En Apocalipsis capítulo 13 se menciona que una gran bestia ejercerá poder sobre este mismo grupo, pobres, ricos, reyes, esclavos. Estamos hablando de un concepto mundial, donde todo el mundo verá. Y el concepto de que la ira de Dios viene se ve reflejada en el capítulo 16 y capítulo 19, donde hace alusión a la venida del Señor. Así que estamos mirando que el sexto sello está describiendo una época previa a la segunda venida del Señor y que termina con la venida de Jesús. Uno de los eventos que menciona la profecía que iba a pasar era un gran terremoto. Esto pasó el 1 de noviembre de 1755. Hubo un terremoto pero tan grande que hasta este momento la historia no ha registrado otro. Se le llama el Gran Terremoto de Lisboa. Sacudió muchísimas partes de toda Europa, donde las personas se preocuparon qué iba a pasar con la tierra. La profecía dice que esto iba a pasar antes de la venida del Señor. Muchos terremotos han estado viniendo, pero ninguno de esa magnitud como ese que pasó en Lisboa. Históricamente, en 1780, 19 de mayo, pasó uno de los grandes misterios en la astronomía, en los estudios del cielo, cuando hubo a las 10 de la mañana una oscuridad tan grande que hoy en día es registrado en las enciclopedias, en Wikipedia, enciclopedias británicas, van a encontrar el día negro, el gran día negro, el gran día oscuro, The Dark Day en inglés, donde se habla de que no hubo un eclipse. De hecho, la luna estaba aproximadamente a 10 grados de distancia del sol, lo cual la oscuridad no se puede decir que se debió a un eclipse solar. Amaneció muy claro y aproximadamente a las 10 de la mañana los periódicos de la época dicen que se volvió tan pero tan oscuro que si uno intentaba leer el periódico a esa hora de la mañana no se veía. Así que hubo un paro total en las gubernamentaciones que se habían reunido ese día para reunirse, tuvieron que cancelar las reuniones y todo quedó por ese día cancelado. Finalmente, usted podría decir, bueno, siendo que desde el punto de vista astronómico, la luna es simplemente un reflejo del sol, si no hay luz solar, entonces la luna no va a aparecer. Así que la profecía pudo haber dicho que el sol se iba a oscurecer y que la luna iba a desaparecer.
Pues la Biblia usó otro elemento para que nos diéramos cuenta que no era un eclipse que había. Dice, y la luna se volvió roja como sangre. No dice que se volvió sangre, dice como sangre, cogió el color de la sangre. Y justamente ese día, los mismos astrónomos dicen que aproximadamente a la 1 de la noche, la luna no había salido. Y hasta esa hora, cuando salió, apareció completamente roja. La noche anterior había sido luna llena, lo cual indica que no era que al otro día tocaba a luna nueva y por eso no se veía. Y cuando salió, salió como una luna completamente llena, pero apareció roja. Y así la profecía se cumplió. Luego el texto dice que las estrellas caerían como higos cuando son sacudidos. Pues el 13 de noviembre de 1833 cayó unas leónidas, como así hoy en día se le dice, de meteoros, que en ese tiempo, que hoy en día le conocemos como estrellas fugaces, son consideradas las estrellas que caen. Cayeron tantas leónidas que las personas se asustaron y pensaron que el fin del mundo había llegado. De paso, hasta ese momento no habían estudios de las estrellas fugaces. Fue a partir de lo que pasó ese día que los astrónomos se preocuparon por mirar y surgió entonces la ciencia de los estudios de las estrellas fugaces. Y hasta el día de hoy han habido diferentes tipos de caída de estrellas, pero no en comparación con estas estrellas. El texto tampoco dice que no van a caer más, ni que esta será la única, ni que será la más grande. Simplemente describe acontecimientos que iban a estar pasando en relación con la venida del Señor. Luego la profecía termina diciendo que después de que pasara el terremoto, el sol y las estrellas, la venida del Señor iba a pasar. Estos eventos son muy parecidos a lo que mencionan también Mateo 24, 29, que después que menciona Mateo 24, 29, inmediatamente después de aquella gran tribulación que vimos en el quinto sello, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerían. Y el versículo 30 en Mateo dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la gran nube y sus ángeles con él para recoger a todos los elegidos. Este mismo concepto vemos ahora en el sexto sello. Hay el sol oscurecido, la luna y las estrellas cayendo. Y luego se presenta al Hijo del Hombre viniendo en gloria y la humanidad asustada porque entiende que van a perecer por cuanto no aceptaron la salvación tan grande que Dios le prometió. Así que la profecía o el sexto sello termina con la venida del Señor Jesucristo. Siguiendo el libro de Apocalipsis, entonces tenemos que llegar hasta el capítulo 8. Allí lee de la siguiente manera: cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿A qué se está refiriendo este silencio en el cielo? ¿Cuándo se abrirá este séptimo sello? Uno de los sellos más importantes dentro de estos 7 sellos justamente es el séptimo. Ahora, el séptimo sello comienza con la siguiente explicación: y hubo silencio en el cielo por media hora. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿por qué hubo silencio en el cielo? Y una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis es justamente el hecho de que donde quiera que está Dios hay constante alabanza. De hecho, usted ve en la escena del entonamiento, Dios es constante alabanza. Y donde quiera, al final de Apocalipsis, en todo momento donde está Dios, siempre hay alabanzas. Por lo tanto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque Dios descendió a hacer guerra justamente en contra de aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Varios intérpretes han tratado de explicar esta expresión. Y también no podemos estar 100% seguros de su significado, ya que es un evento futuro y por eso es difícil ser determinante. Pero una postura defiende la idea de la expectativa. Hay una expectativa en el cielo sobre lo que está sucediendo en la tierra y por eso hay un silencio. Ya otra postura
presenta que como estamos en el contexto de la segunda venida, Jesús viene a buscar a su pueblo. Entonces Jesús ya no está más en el santuario, ya no está más intercediendo por su pueblo, el juicio se terminó, todos los casos ya fueron decididos, y entonces el silencio es porque Jesús vino a la tierra para buscarnos. Cuando nosotros pensamos en los cristianos que primero leyeron el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que el contexto era justamente la persecución que los romanos, especialmente Diocleciano, ejerció hacia los cristianos. Estaban siendo quemados, echados a las bestias, perseguidos, arrastrados de sus casas. Por lo tanto, vivían en constante temor, porque los poderes que los estaban oprimiendo eran mucho más poderosos que lo que ellos mismos podían ser. Ellos no tenían ejército, no tenían forma como defenderse, y sencillamente quedaban a la merced de los gobernantes y de los poderes opresores de aquel entonces. Y es en ese contexto donde Dios emite el mensaje de Apocalipsis, el mensaje de guerra, diciendo: yo me he puesto al frente del ejército y yo voy a pelear la batalla por ustedes. Ahora, ¿cómo esto se aplica a nosotros hoy en día? Aparte de la aplicación histórica que dan las profecías, también se aplica al pueblo de Dios actual. Hay poderes que se levantan en contra del pueblo de Dios, de diferentes maneras. Poderes de persecución, poderes de seducción, poderes que se levantan y que a lo largo de la historia irán incrementando su intensidad con tal de oprimir al pueblo de Dios. ¿Y qué tengo yo que hacer cuando como pueblo de Dios me siento oprimido? Tengo que no temer, porque Dios ha dicho que así como se levantó a pelear por su pueblo, también en la antigüedad también se va a levantar a pelear por su pueblo en la modernidad. Y eventualmente Dios ejecutará todos estos juicios y los poderes que oprimen al pueblo de Dios serán totalmente erradicados y el pueblo de Dios saldrá victorioso. En otras palabras, el libro de Apocalipsis no fue escrito para infundir terror en los cristianos, sino para darle esperanza a cristianos que vivían en constante terror. Es un libro de esperanza, es un libro donde Dios dice: yo me he puesto la armadura y ahora vengo a pelear por ustedes. Y estos poderes van a ser vencidos porque yo soy Dios. Y ustedes, aunque parecen corderos, aunque parecen ovejas que van listas al matadero, aunque parecen que son los débiles, no se preocupen, van a salir vencedores. Porque quien dirige el ejército, quien ha sonado las trompetas de guerra, quien abandonó el cielo para venir a la tierra a pelear, he sido yo. Dios peleará por su pueblo. Juan, después de haberse enfrentado a esa escena impresionante, una escena de entronización en el santuario verdadero, no las imágenes patéticas que había en la tierra, sino el santuario celestial. Después de la angustia, de llorar, de enfrentarse a ese rollo que él estaba deseoso de conocer, la enigma es finalmente revelada. Y de eso se trata el Apocalipsis, la revelación. Estos 7 sellos presentan la historia temprana de la iglesia, cómo esos caballos salen uno por uno, con los diferentes periodos proféticos, y cómo apuntan y señalan hacia el fin del tiempo, dejándonos abiertas estas últimas escenas para cuando nosotros las estamos viviendo y experimentando. Más que simplemente conocer el futuro o tratar de satisfacer nuestra curiosidad, la profecía tiene como propósito demostrarnos que Dios nos ama, que se preocupa por nosotros, que quiere darnos seguridad en medio de la inseguridad. Las profecías no cumplidas deben ser estudiadas cuidadosamente, ya que únicamente podemos estar seguros de cómo se han de cumplir una vez las mismas se han cumplido. En nosotros aventurar y especular en los detalles y su cumplimiento debe ser algo
que nosotros debemos evitar, quitándonos humildemente las sandalias de los pies del conocimiento propio, humillándonos delante del Señor y permitiéndole a Él que sea el que domine nuestra experiencia. Si quieres conocer un poco más acerca de la Biblia, te invito a que nos escribas y solicites nuestra serie de estudios bíblicos. También podemos contestar tus preguntas a través de Facebook y a través de otros medios electrónicos. Pero sobre todas las cosas, aquel que dirigió a Juan, el testigo fiel y verdadero, y sus ángeles que le acompañaron, me han garantizado que te pueden acompañar a ti. Si quieres recibir un correo electrónico de parte del cielo, no a través de un rollo antiguo como el que vio Juan, sino a través de esa comunicación directa que tiene a tu corazón, te invito a que te pongas en oración, en contacto con el cielo, que te pongas en línea con el Todopoderoso. Él ha de contestar tus preguntas. Él te dará seguridad en medio del caos. Que Dios te bendiga.